Hola, hola. Ya no había hecho video hasta ahorita. Bueno, eh, hoy toca un tema pues, podríamos ponerle que es una clasificación de trastornos, tanto psicológicos como psiquiátricos. Entonces, hoy voy a hablar de la clasificación de la neurosis. Se los voy a dar sencillito, son varios neurosis. Se las voy a dar sencillo para que las puedan entender y entonces ustedes puedan clasificar a lo mejor al amigo o inclusive hasta ustedes mismos para ver qué tipo de neurosis de repente, de acuerdo al estado de ánimo, podemos presentar. Todos podemos presentar un tipo de neurosis. Ahorita van a ver cuál. Ok. Entonces, repito, son las características de neurosis. Los tipos, como número uno tenemos la neurosis de angustia. ¿Cuál sería la característica? Pues es una persona que presenta angustia, que tiene varios episodios en ataques molestos de nuestro cuerpo, empieza a sentir como cosquilleos en toda la piel, mareos, está pésimo, no le gusta que en ese momento le digan lo mal que se está sintiendo, solamente esa persona está en ese proceso de angustia que a lo mejor no lo van a poder entender, porque ¿cómo vas a sentir cosquillos? Pues sí, yo siento, se llaman parestesias, yo siento en mi piel así, pero pues nosotros no lo vemos. Del cuerpo tenemos signos y síntomas, entonces los signos son los que podemos medir por medio de la presión, de la temperatura, eh, por otro tipo por ejemplo, el oxímetro, pero los signos solamente la pura persona o el paciente solamente te los va a poder caracterizar. Nosotros no nos vamos a meter en su cuerpo y decir, ay, ¿tienes cefalea o dolor de cabeza? Híjoles, no, esa señora no tiene eso, pero solamente ella sabe lo que está sintiendo, ¿sí? Entonces, este tipo de neurosis de angustia precisamente es por parestesias, que son cosquillos en nuestra piel, mareos, y la persona está en un estado de pesimismo. Ok, entonces nos vamos para la siguiente, que es una neurosis fóbica. En este caso, la persona está presentando miedos intensos, irracionales, no tienen así, tú dices, pero ¿por qué o sea, una cucaracha pudiera ser, ¿no? O un objeto o una situación presentan ataques de angustia que fue la anterior y que pueden coincidir con síntomas físicos. Puede ser a una araña, puede ser a los alacranes, puede ser precisamente a un estado o de lugar o un objeto. Por ejemplo, hace muchos años tuve una paciente donde decía que ella había visto una escena pues no agradable en cierta calle, entonces para ella pasar por esa calle le presentaba una neurosis fóbica. ¿Sí? Entonces la paralizaba, le daba miedo y tardaba en reaccionar para poder regresarse por otra calle. ¿Qué pasó? Que vio un estrés ahí, un suceso traumático para ella, que entonces lo que ocasionaba es de que en ese lugar no podía pasar. Entonces, eso es un ejemplo como de una neurosis fóbica, ¿sí? Ok, nos vamos a la siguiente, que es la neurosis obsesiva compulsiva. Aquí podemos ver que también está relacionado con el trastorno obsesivo compulsivo, con el TOC, que es un trastorno psiquiátrico. Entonces, ahorita vamos a hablar de la neurosis, que en este caso son pensamientos persistentes de contenido angustioso. O sea, su cerebro, su mente está presentando angustia y son actos que no puede controlar y se nota en una depresión y sentido de culpa. Por ejemplo, pudiera ser ahorita con lo del COVID, si no me lavo las manos, híjoles, me va a pasar, me va a dar el COVID o ya presenté esa angustia porque no me lavé las manos, porque no me dieron gel. Entonces, esa obsesión nos lleva a los pensamientos a los que puede ocasionar una angustia, ¿sí? Eh, Se nota, por ende, una depresión y nos llega al sentido de culpa. Cuando las personas están en ese sentido, es
híjoles, pero ¿por qué? ¿Por qué no me lavé? ¿Y por qué no lavé la fruta? ¿Y por qué no me sequé? ¿Y por qué no? Entonces está con ese pensamiento de culpa. Entonces, el obsesivo compulsivo es ese, esas características. El siguiente es la neurosis depresiva. Aquí ya todos sabemos cuál es la depresión, ya sabemos cómo se manifiesta la depresión. Entonces, en este caso, pues la persona tiene una autocrítica excesiva de formas de diferentes episodios, diferentes días o diferentes situaciones. Disminución de la confianza, de la autoestimación y se acompaña de molestias físicas. Una persona depresiva, ¿qué es lo que tiene? Tiene a veces, dependiendo del tipo de depresión, pero tienen pensamientos suicidas recurrentes. Entonces no les gusta la música en ese momento, se encierran en su mundo, no escuchan, no toleran. Entonces después vienen presentando molestias físicas, puede ser que dolor de cabeza, puede ser que malestar general. eh, esas personas que llegan me dicen, es que me duele el corazón, me duele el brazo, me estoy infartando. Si ustedes pudieran checar los signos vitales y todo está normal, entonces estamos presentando o esa persona está presentando una neurosis depresiva. Más adelante vamos a ver la hipocondriasis, que es un poquito similar, bueno, es relacionado, pero no es, pudiera asociarlo con ese tipo de neurosis. Ok, entonces la otra sería neurosis neurastenias. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona tiene debilidad, tiene fatiga, con un bajo grado de autoestimación, ¿sí? Debilidad, no tengo ganas de levantarme, me duele todo el cuerpo, me siento fatigado, no puedo caminar. Si camino me siento agitada y siento que me voy a morir. Entonces, todas estas manifestaciones, a veces uno dice, pero si yo te veo bien, puedes caminar bien, pero solamente, repito, en cada tipo de neurosis el paciente se siente, son sus síntomas. Nosotros no podemos decir, no, no, no es cierto, porque pues no estamos en ese cuerpo, ¿no? Entonces es parte de la neurosis. Otra es la tipo de neurosis despersonalización. En esta la persona tiene sentimientos de irrealidad y, y extrañeza hacia determinadas partes del cuerpo, hacia sí mismo y hacia un ambiente. Se pueden presentar estados de pánico. En esta pudiera ser, como ejemplo, una persona que tiene una amputación de un dedo, un brazo, un pie, qué sé yo, eso que se da un poquito más en las personas con diabetes, donde dicen que les hace, o sea, que les duele esa parte donde ya no la tienen, se llama dolor fantasma. Entonces pudiera entrar ese tipo de neurosis en esta, en estas características que son sentimientos irreales, ¿sí? Repito, irreales y extrañeza hacia determinadas partes de nuestro cuerpo. Ok. La siguiente sería neurosis hipocondriaca. Van a encontrar muchas personas que tienen ese tipo de neurosis. Abundan, hay que saberlas distinguir, ¿verdad? La característica es preocupación con respecto a los procesos orgánicos, acompañado de quejas múltiples de tipo físico y es la más común. Podemos estar nosotros en un triage de consulta en urgencias y podemos recibir una paciente, les repito, los signos y síntomas pues los vamos a distinguir por medio de en el momento que nosotros vayamos a estar haciendo esa valoración y ver si realmente es un algo físico por los signos o es una hipocondriasis. En el caso de, por ejemplo, pues estoy poniendo del COVID porque es ahorita la enfermedad pues que nos está atacando, la persona dice, es que mi vecino se murió de COVID y yo creo que yo también tengo COVID, pero ¿por qué tiene? Porque es que ya me platicó cómo, entonces yo también siento eso, ¿sí? Entonces están viendo qué tipo de síntomas tiene cualquier enfermedad para que entonces ellos digan, es que yo tengo eso.
Y puede ser que una persona, por ejemplo, un familiar o un conocido diga, es que se murió de cáncer. Y yo creo que yo también tengo eso, porque mi vecina empezó con eso y yo también empecé. Entonces son síntomas que ellas mismas se están provocando. ¿Por qué? Porque están sabiendo los síntomas de las demás, que son patologías que a lo mejor en ese momento, pues captó su pensamiento y entonces yo o esa persona está diciendo, chin, yo ya tengo eso, ¿no? Sí, ya me duele la cabeza, ya me duele esto. Y no, es que ya como que ya estoy sintiendo la fiebre, ¿sí? Entonces son personas que ellas mismas se están provocando la enfermedad. Entonces, acuérdense que el pensamiento es muy poderoso, la mente es muy poderosa. Y si tú te creas y te creas enfermedades físicas, pues obviamente que te van a dar las enfermedades que tú te estás programando. Si tú dices, es que a mí me va a dar cáncer, pues júralo que te va a dar cáncer, porque lo estás programando. Entonces, no programen las cosas, no programen las enfermedades, porque solitas ustedes las van a traer, ¿sí? Que sea una consecuencia de un estado físico que a lo mejor ni siquiera pudo haber llegado, más que ustedes lo estuvieron llamando. Ok. Entonces nos vamos con la otra siguiente que sería neurosis histérica tipo conversivo. Otro de las patologías que llega mucho a los hospitales, en mi experiencia, tipo conversivo. ¿Qué pasa con esta persona? Llega con una parálisis, con crisis convulsivas, diferencias sensoriales y dolor, vive en una actitud de indiferencia. Híjoles, se me viene a la mente un ejemplo bien, bien claro de una persona que llegó al hospital convulsionando, se le puso para la convulsión, se le volvió a poner otra dosis. Bueno, se le pusieron varias dosis del medicamento para eso y la paciente seguía convulsionando. Se manda a otro nivel y resulta que nos los vuelven a regresar diciéndonos que era una tipo conversión, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la persona misma está haciendo esa enfermedad. Una de las cosas que dicen es que la señora, se enojó con el marido, es que vio una pelea y es que la mamá vio a los hijos pelear y entonces se sintió mal y entonces ya la trajimos porque no reacciona. Y hay una de las características que yo he visto en mi experiencia y les voy a anotar con las manos. Hacen esto, ¿sí? Y esta es una forma de la neurosis tipo conversiva. Esto. Ustedes vean observan a una persona que sufrió vio un accidente, que se están peleando, qué sé yo, y empieza a hacer estas. Este es uno de lo que yo he visto en muchas de las pacientes que llegan con este. Oiga, ¿y qué le pasó? Ah, pues se enojó con el marido. Y empezó a ponerse así. Y justamente las manos es lo que hace que podamos confundir con una convulsión. La convulsión también este tipo de pacientes, ese tipo de neurosis también la puede provocar. Tanto está haciendo sus dedos esto y esa misma tensión que está haciendo en todo el cuerpo, la misma neurosis lo está provocando. Entonces, esto que llegan o hacen esto, esa es otra de las formas que yo he visto, ¿sí? Y abre tus dedos, no puedo, no puedo. Esta es una forma física en la que puede provocar una neurosis tipo conversivo y es precisamente nada más una neurosis, no es una patología como tal, que en ese momento a lo mejor, sí, pues ya sé, el médico ya les dará nos dará la indicación como enfermería para poder apoyarla, pero ese tipo de personas hay que sacarles un poquito qué te pasó, dónde estabas, qué estabas haciendo. ¿Para qué? Para sacarle un poquito el llanto, ¿sí? Que lloren, lloren, ¿para qué? Para que empiecen a bajar. Y sacar como experiencia, sacar a la persona en la que está ahí provocando ese tipo, que está aumentando, ¿sí? El tipo de neurosis. Si en ese momento se peleó con el marido, pero ahí está, pues sáquenlo, porque va a seguir haciendo esto, ¿sí? Entonces, esa neurosis, que es mucho en esta parte médica, que la neurosis hipocondriaca, la neurosis tipo conversivo,
Esas las van a encontrar mucho y las van a ver mucho en el hospital. Entonces hay que saber diferenciar. Inclusive, si ustedes ven una persona que está haciendo lo que yo les estoy mencionando, que es la neurosis tipo conversivo, agarren su puñito o estos dedos y hagan aquí en el timo, háganle una opresión, presiónenle fuerte y si la persona reacciona, ahí está. Caímos que es una tipo de neurosis conversiva. ¿Por qué? Porque duele. Hagan la prueba, toquen esta parte, presione y duele. Entonces va a reaccionar, inclusive va a abrir los ojos y llegó con los ojos así como que entre queriendo. Abre los ojos y están con los ojitos así, mire. ¿Eso qué quiere decir? Que no es nada grave, ¿sale? Preocúpense el día que ustedes le están hablando y que los ojos o la pupila está dilatada y que en ese momento no te está reaccionando. Entonces ahí sí podemos ver que es otro tipo de problema. Pero de este caso de tipo de neurosis, hagan esta prueba. Hay que decirle que abran los ojos y si están con los ojitos así, es una tipo de neurosis tipo hipocondríaca, ¿sale? Nada de gravedad, simplemente es dejarla relajar, dejarla que saque un poquito el llanto y asimile un poquito lo que le pasó en ese, si es que fue una pelea o algún evento que no fue de su agrado, ¿sale? Ok. Y la última, que es la tipo disociativa. En esta es alteraciones de la conciencia y del sentido de la identidad. La angustia no es evidente. En este caso viene siendo como trastornos de conocimiento, falta de continuidad de recuerdos, de pensamientos. Pudiera ser un accidente, una persona que a lo mejor se cayó y que tú les tienes como personal de salud, tienes que preguntarle, ¿dónde estás? ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes cómo te llamas? ¿Sabes quién está contigo? ¿Sí? Porque esas son las tres esferas que tenemos que preguntarle de cajoncito para ver si realmente está consciente o no sabe. A lo mejor te puede decir, sí, estoy en el hospital. Entonces, ¿quién es la persona que está aquí a tu lado? Y la voltean a ver y dice, pues creo que es fulanita, ¿sí? Y yo le pregunto, ¿si eres? Dice, no. Entonces ahí estamos viendo que hay un proceso en el que el conocimiento pues no nos está cuadrando. Entonces ahí podemos hablar de un tipo disociativo. Puede ser que en ese momento haya pasado eso, pero llega la siguiente compañera del turno y vuelve a hacer esas preguntas, ¿sí? Si entonces ya concordó con el tiempo, con el lugar y todo el suceso que pasó, entonces bueno, pues fue por un ratito, pero si no, pues entonces sí podemos decir que estamos con una neurosis tipo disociativa, ¿sale? Entonces estos son los tipos de neurosis, espero que les haya servido o que les sirva para que diferencien cuáles son las características y recuerden, no programen, porque todo lo que tú programas, tanto enfermedades, cosas negativas, se te va a llegar. Hay que programar cosas bonitas, cosas positivas. Ahorita con esta contingencia, con este virus que tenemos todavía, que todavía no estamos al 100 ya de libre, entonces tenemos que programar cosas y vivir día al día, el hoy. Eso es bien importante. Ya saben ya vieron que el dinero no lo es todo en este tipo de enfermedades. Puedes ser millonario, pero creo que ya no encajó con esto. Entonces hay que vivir el día a día, el hoy, y traten de no tener ninguna de las características de la neurosis, sobre todo la hipocondríaca, ¿no? Que estamos ahorita, y la tipo conversiva. Si se pelan con el novio, pues bueno, hombre, total, no estén desperdiciando su vida por ese tipo de situaciones. Recuerden que los paradigmas vamos a estar cambiándolos de acuerdo a nuestras vivencias y si tú no pasaste una experiencia negativa, tienes que aprender a ver las cosas por el lado. Toda la intención, todas las cosas negativas tienen una intención positiva. Búsquenla, por favor, y vivan el hoy. Bueno, entonces nos vemos en el siguiente video y bye bye, soy la maestra Lulu.